un tema que le he titulado Obediencia, Gratitud y Confianza en Dios. Es siempre basado en lo que viene siendo la mayordomía de los cristianos en este planeta Tierra. Pueden tomar apuntes, para que podamos después darle una repasadita a este tema que es muy importante. Es acerca de lo que implica ofrendar, diezmar y darle a Dios lo que Dios se merece. Vamos a ver algunos puntos muy importantes y creo que todos estamos pues siempre aprendiendo de las cosas de Dios. Pero antes de leer la porción, vamos a orar. Póngase de pie, por favor. También los que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, también le damos la bienvenida hoy, día viernes, que es un día también de servicio para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un servicio para Dios es, tenemos 2 días solamente, son 2 horas por día, serían 2 viernes, 2 horas el viernes y 2 horas el domingo, solamente 4 horitas. Así que trabajamos mucho, pero también hay que darle tiempo al Señor, amén. Todos estamos cansados, todos estamos necesitados de descansar, pero también estamos necesitados del alma. Amén. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por esta bella noche, esta bella oportunidad que nos das de venir. Queremos honrarte, Señor, con estar aquí delante de tu presencia. Para eso hemos venido, para honrarte, Señor. Hemos venido para adorarte, Señor. Es parte, Señor, de nuestro, Señor, diario vivir. Es parte, Señor, de lo que dice tu palabra en Romanos, Señor. Que sea vuestro culto racional. Ayúdanos a darte la gloria todos los días, Señor. Muchas veces el cuerpo se cansa, pero el alma está sedienta de ti. Ayúdanos, Señor, y que tú bendigas tu palabra y que pueda caer en tierra fértil, en tierra firme, para que podamos, Señor, cada día aplicarla a nuestras vidas y honrarte, Señor. Te pedimos que tú limpies, Señor, el ambiente y que puedas traer, Señor, la bendición a nuestros corazones. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios Padre, lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Vamos a leer la Biblia en el libro de Proverbios, va a ser nuestro texto base, y de ahí vamos a empezar a hablar acerca del tema que tenemos hoy, que es obediencia. Diga conmigo: obediencia, gratitud y confianza en Dios. Confianza en Dios. Proverbios 3, versículo número 9. Voy a leer la Reina Valera, pero también quiero leer otra versión que también me llamó mucho la atención. Reina Valera dice en el Proverbio capítulo 3, versículo 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hemos leído la Reina Valera. Ahora voy a leer lo que es la Nueva Biblia Vida, que dice de la manera siguiente. Es una versión que estaba viendo y me llamó la atención este versículo también. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Verso 10: así tus graneros se llenarán hasta reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Pero vuelve el verso 9, al principio dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Puedes sentarse? Amén. Entonces, esta noche creo que muchos de nosotros hemos escuchado acerca del diezmo, de las ofrendas. Amén. Es un tema que causa mucha controversia, la verdad. Es uno de los temas más debatidos en la iglesia cristiana, pero es un tema que se tiene que hablar. Amén. Es un tema que está en la palabra de Dios. Con la voz así podía. Gracias, hermana. Amén. ¿Ya me escuchan? Amén. Antes de que se me olvide, entonces estamos hablando acerca de, este es uno de los temas más debatidos en la iglesia. En la iglesia ha existido siempre esa situación de los diezmos y las ofrendas, pero es un tema que está en la palabra de Dios, y si está en la palabra de Dios lo tenemos que mencionar. Amén. Y es importante para cada uno de nosotros porque más allá de una obligación financiera, la Biblia lo presenta como una expresión. Quiero que esa palabra se le quede en el corazón esta noche. Más allá de, hermano, de algo, de una obligación de edad o financiera, es más bien una expresión. Esa es la palabra clave.
expresión, pero fíjense de qué, de fe, de gratitud y obediencia y adoración a Dios. Amén. Sabemos que todo le pertenece a Dios. ¿Cuánto lo creen? Todo lo que tenemos nosotros, lo que Dios nos ha dado, el trabajo, eso es parte de Dios. Dios nos ha dado, hermano, en la cuenta que tenemos de banco o los ahorritos que tenemos, son prácticamente de Dios. Dios nos ha dado todo. Pero es algo que nosotros tenemos que evaluar nuestra vida cómo está y ver las cosas que son parte también de la vida cristiana. Mire, desde el principio, bueno, ¿qué significa el diezmo? Vamos a hablar un poco del diezmo y las ofrendas también. El diezmo significa pues la 10ª parte, ¿sí o no? Amén. Sonríase que el Señor le ama. Prácticamente, como le digo, el diezmo es ahora una porción de lo que se ha venido hablando, que fue mucho antes de la ley. Amén. Mucho antes de la ley, ya el gran hombre Abraham, ahorita lo vamos a leer, él fue un hombre que todavía no se establecía la ley, pero él, por agradecimiento, por gratitud, esa expresión para Dios, él le dio a Dios el 10% de todo lo que él había, hermano, ganado. Bien, vamos a ir para allá. En Génesis 14:20, vaya conmigo para ir avanzando y por poner en práctica esos principios, como le digo, que son muy importantes para la vida del creyente. Es algo que Dios ha establecido y es una bendición cuando una persona lo hace, hermano, por obediencia, por agradecimiento, por gratitud, y no dudo que Dios bendice a esas personas. Amén. Capítulo número 14 de Génesis, para ver la historia del hombre, el nombre de Abraham. Capítulo 14, en el versículo número 20, miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos ahí? 14:20, miren. Dice, Génesis 14:20, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero, ¿por qué fue él movido o motivado? Nadie le dijo. ¿Lo hizo por qué? Por gratitud. Amén. Por agradecimiento a Dios. Y es un principio que estuvo mucho antes de la ley. Entonces, es algo que, hermano, Dios en su misericordia aceptó esa ofrenda de amor, esa expresión de lo que Abraham, hermano, había ganado, pero él reconoció que no fue él, sino que fue Dios quien le dio esa victoria. Amén. Entonces, esos son que nosotros necesitamos hoy en día también aplicar esos principios. Como les decía, el tema de hoy era obediencia, gratitud y también confianza en Dios. Abraham fue uno de los primeros que tuvo esa gratitud, esa obediencia y esa confianza en Dios de que Dios iba a suplir. El capítulo número 6 también de San Mateo, mire lo que dice, para que usted tome notas también. Capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Si nuestro tesoro está en Dios, hermano, nuestro corazón está en Dios, ahí va a estar nuestro tesoro. Amén. Entonces, mucha gente puede tener su corazón en las riquezas, pero su tesoro no está ahí. El tesoro de muchos quizás a lo mejor está en otro lugar, no en las cosas de Dios. Entonces, el principio de lo que significa, hermano, darle a Dios es algo pero muy importante, la 10ª parte. Entonces, desde el principio, Dios estableció ese principio de apartar para él una porción de lo recibido. Entonces ya vimos el ejemplo de Abraham. También vamos a ver otro ejemplo de Jacob, que también está en la palabra del Señor, en el capítulo número 28. Vaya conmigo a Génesis, capítulo 28, en el versículo número 22. Ese es Jacob. También, le repito, no venía aún todavía la ley establecida. Génesis 28, no había venido todavía aún Moisés con la ley que Dios estableció después, sino que esto fue muchos años atrás. Capítulo 28,
de Génesis, verso número 22. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, dice: y esta piedra que has puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, mire, de todo, o sea, Jacobo sabía que las cosas que venían de parte de Dios. Dice: y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, es una expresión muy, hermano, alentadora de lo que Jacobo también tenía en mente, de obediencia, agradecimiento y confianza en Dios. Entonces, cada uno de nosotros también, y los que nos escuchan también ahí, el principio, como le digo, Dios no necesita del dinero, pero necesita que nosotros creamos en Él y tengamos ese corazón. Prácticamente es una actitud del corazón, amén. Porque cuando el corazón está enamorado de Dios, surgen las cosas naturales, ¿sí o no? Yo lo hago, a nosotros nadie nos forza. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Amén. Amén. Y vamos a ir desarrollando. Por eso digo, cuando una persona se enamora de alguien, los que fueron novieros o novieras, cuando usted se enamora de alguien, al momento usted ve a la persona y la invita a salir, y usted le compra todo porque la ama. ¿Sí o no? ¿No? Pues que la quiere y se está enamorado de esa persona y le da y le compras a un carro también. Las hermanas quisieran, ¿verdad?, que llegara un hombre así, ¿verdad? Entonces, Jacob fue uno de los hombres que también tuvo fue esa expresión, y surgió, escuche bien, surgió de una respuesta de la gratitud a Dios. Entonces, en base a eso, ahora sí nos movemos un poquito más para adelante, cuando Dios ya también da esa ley a Moisés, donde también iba a ser para que los hijos de Israel estuvieran también siendo bendecidos por medio de este 10% que había sucedido mucho antes. Vamos a Números 18, 21, enseguidita, y vamos a ir, como le digo, primero fue, o sea, el antes, el después el medio, y después también existió lo que es el diezmo. Así que vamos a ir al capítulo número 18, versículo 21 de Números. Amén. El antes, durante y después. Capítulo 18 de Números. Ya los que se saben los primeros 5 libros del Pentateuco ya se tienen que saber dónde está el número, ¿verdad? Amén. ¿Está después de cuál libro? De Levítico. Hermano, ya se lo saben. Aleluya. Entonces, bajo el antiguo pacto, Dios estableció también el diezmo para el sostenimiento de los levitas y del servicio del del templo. Capítulo 18 de Números, vaya conmigo, anótelo por favor, para que usted mismo también lo pueda ver allá en su casita y pueda también leer ese versículo 21. Miren lo que dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio y por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces, el diezmo garantizaba prácticamente que la obra de Dios continuara, y que ellos, los mismos levitas, trabajaran para la obra de Dios, y de ellos también comieran y tuvieran ese alimento. Entonces, hoy en día el plan de Dios no ha cambiado. En las iglesias cristianas también se paga renta, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se pagan, hermano, contribuciones, la luz, el agua, se pagan tantas cosas. Entonces, es la manera que Dios ha dejado. De hecho, escuché a un hermano, un predicador, que dijo también, el gobierno americano también tiene su manera de cómo ellos también tienen ese plan para pagarle a todos los servidores públicos, en el caso del IRS o de la recaudación de impuestos. Entonces, le quitan a uno el cierto porcentaje y no le preguntan a uno, amén. Se lo quitan a uno, ¿sí o no? Se lo quitan. Entonces, eso es para pagarle a los servidores públicos, a los que trabajan en el gobierno. ¿Para qué? Para que ellos también tengan esa manutención de sus vidas. Entonces, de igual manera, el diezmo garantizaba en la obra de Dios que continuara. Y nosotros también en estos tiempos, vamos a ver ahorita más adelante, cómo el Señor Jesús viene y también nunca
lo abolió ni nada de eso, pero al contrario, Él lo ratifica y quiere decir que el diezmo y las ofrendas siguen vigentes aún en estos días. Amén. Entonces, el diezmo, vamos a continuar ahora también en lo que viene siendo ya cuando Israel le comenzó a pesar, a dar lo que a Dios le pertenecía. Miren, es cuando el problema de Israel fue un corazón alejado. Vaya ahora sí hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de ¿quién, hermanos? ¿Cómo se llama? No, del Antiguo Testamento. Malaquías. Amén. Entonces vamos hasta Malaquías para que veamos. Entonces estamos conscientes de que fue antes, durante y después. También vamos a ver. Ahorita estamos durante lo que fue el tiempo de la ley, donde Dios viene y da esa ordenanza para que sea algo que los hijos de Dios, los israelitas, específicamente los de Leví, la tribu de Leví, fueran beneficiados por esta bendición. Él dice la palabra del Señor también en capítulo 3 de Malaquías. Vaya conmigo al capítulo 3 de Malaquías y usted va a darse cuenta de cómo un corazón alejado comienza a ceder quizás a las cosas del mundo, a las cosas que muchas veces nos llaman la atención, y descuidamos también la importancia de honrar a Dios con obediencia, con gratitud. Miren lo que dice Malaquías capítulo 3 versículo número 8. Ponga atención, por favor. Dice, ¿ya lo tenemos? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Es un verso muy conocido que todos lo conocemos. Dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, el versículo número 10, también hay una porción, hermano, donde el Señor nos llama a que no tentemos a Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Dice la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí hay un versículo donde Dios nos como quien dice, nos quiere que lo probemos a Él. Sabes que nosotros no debemos probar a Dios ni tentarlo, pero podemos ver también donde Dios quiere, como le digo otra vez, Él quiere abrir las ventanas de los cielos para derramar la bendición sobre sus hijos, y también para que en los hijos de Dios también venga esa bendición. Mire lo que dice el verso número 10. Traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, probadme ahora en esto. O sea, dice, pruébenme ahora en esto para que vean que lo que yo les digo es por el beneficio de ustedes, no mi beneficio, sino con un corazón agradecido. Y yo voy a abrir, dice, las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir eso, hermanos, que el problema con los israelitas, o hoy también con las personas, no era un problema económico, sino era un problema espiritual. Amén. Amén. Están muy serios, hermanos. Digo, estos temas son la verdad, cuando se habla acerca del dinero, es un poquito, la verdad, es difíciles, son controversiales, pero es parte de la vida cristiana. Entonces, el problema de ellos no era solamente económico, sino espiritual. Su falta de entrega reflejaba una falta de amor y reverencia, hacia Dios. Entonces, pero Dios hace una promesa divina. Dios, nuestro Padre, le promete también a todos nosotros que si nosotros confiamos en Dios, esa confianza, Dios ha de bendecirnos también abundantemente. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué enseñó Jesús? Vamos al Nuevo Testamento, amén, para ir avanzando porque el tiempo avanza. ¿Qué enseñó el Señor Jesús? Jesús, lo vuelvo a repetir, nunca condenó el diezmo. Amén. O sea, nunca lo denigró, pues. O sea, nunca dijo, ya no hagan eso. O sea, a eso me refiero. Vaya conmigo a San Mateo, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 23 del Evangelio según San Mateo. Entonces, podemos ver cómo el Señor nos enseña en esta porción, donde le digo, ellos ya estaban acostumbrados a una manera que después de la ley, que seguían, como le digo, muchos de ellos practicando esas prácticas que habían establecido. Y ahora cuando Jesús viene, en el tiempo del Señor Jesús, mire lo que dice el capítulo 23, versículo 23. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, refiriéndose a ellos, a los fariseos, les dice,
hipócritas, porque diezmáis, o sea, habla de diezmo en ese tiempo, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Dice, pero miren cómo dice al final, esto era necesario hacer, escuche bien, ¿cómo dice? O sea, ¿qué entiende usted por eso? Está claro, ¿no? O sea, lo más importante es tener la misericordia, la fe y tener esa justicia, pero sin dejar de hacer aquello. O sea, Dios no quiere que tú des tus diezmos, pero que no tengas en cuenta lo más importante que es la misericordia, la justicia y la fe. Es necesario practicarlo, eso también, pero también no dejar de hacer lo que el Señor también nos enseñó también en ese capítulo número 23. Sin embargo, enseñó que la obediencia al Señor Jesús externa no tiene valor cuando el corazón está lejos de Dios. Para Jesús, miren, la justicia, la misericordia y la fe eran tan importantes como cualquier práctica religiosa de sus tiempos. Ahora vamos a ir a un ejemplo. En el Nuevo Testamento también hay mismo donde las ofrendas, hermano, también son parte que son importantes en el Nuevo Testamento y parte de la vida cristiana. Vamos a ir a Marcos 12, versículo número 43. Un ejemplo tan importante donde el diezmo representa un 10%, pero algo curioso que escuché también por ahí, que nadie ha podido decir o protestar, por decirlo así, ¿por qué el 10%? Escuchen aquí al frente, por favor. ¿Por qué el 10%? O sea, que la gente proteste y diga, ¿por qué el 10%? ¿Por qué no dicen, ¿por qué el 50% mejor no? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos donde hombres de Dios, o sea, la gente protesta de que se da el diezmo, pero ¿por qué no protestan que dicen, no, hermano, ya no hay que dar el diezmo, hay que dar más? Ese solamente fue un número, pero ahora la Biblia también nos enseña, hermano, como dice el libro de Hechos, hermano, ellos vendían sus propiedades y lo daban para el Señor. Eso era más del 10%, ¿sí o no? ¿Qué entiende usted por eso? Que la gente se daba, que era más de eso. Y entonces, como le digo, es importante notar que Dios lo que quiere es primeramente un corazón obediente. Miren lo que dice Marcos 12, versículo número 43. Marcos 12, 43. Dice, el verso 41 también, 41 al 43. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Ahí no habla de diezmo, ofrenda, pero dice, muchos ricos echaban dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, 2 moneditas pero muy de poco valor. No dice ahí, pero eso es lo que más o menos significa. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre, mire, echó más que todos los que han echado en el arca. Entonces, no es una cuestión de dinero, sino una cuestión del corazón. Amén. Porque los ricos echaban de lo que les sobraba, pero esa viudecita le echó lo que tenía, pero lo hizo de corazón. ¿Quién echó más entonces? Dios no mira la cantidad de hermanos que demos, tantos, sino que Él mira el sacrificio y la intención del corazón. Y Dios no se queda con nada. Amén. Entonces, esta viuda echó más que todos, porque lo hizo de una intención de su corazón. Lo hizo con obediencia, gratitud y confianza en Dios, como es el tema de hoy. Lo hizo y ella creyó en Dios. Ahora, el principio apostólico también lo podemos ver nosotros ahora en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 9. Es también, como le digo, no se menciona la palabra del diezmo en lo que después habla de las cartas del apóstol San Pablo,
solamente cuando Jesús habló de eso sí se menciona. Pero hermanos, hay otra porción en Mateo 28:19, si no estoy mal, donde dice que ir por todo el mundo, predicar el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Usted encuentra eso en la porción de los apóstoles? ¿Verdad que ya no? Ya no encuentra esa porción bíblica. Incluso hay una porción en Hechos 20:35 donde el apóstol Pablo dijo, es más de bendición dar que recibir. Pero incluso, como dijo el apóstol Pablo, lo dijo, mire, dice, como el Señor Jesús, vaya conmigo a Hechos 20, capítulo 35, capítulo 20, versículo 35. Vaya conmigo, por favor, mire lo que dice el apóstol Pablo. Y mire, ponga atención en este versículo tan importante, en lo que son los principios ahora de lo que son la iglesia, de lo que fue la iglesia, del principio de la iglesia, de los libros de los Hechos. Pero mire cómo dice el apóstol San Pablo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Pero mire, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que ¿qué? Si usted busca en todos los evangelios, no se encuentra esa expresión de Jesús. No te dijo eso, Señor, en los evangelios, pero se lo reveló Pablo en persona, a lo mejor, o por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces quiere decir que si no lo encontramos acá, ¿esto que dijo Pablo no tiene valor? Claro que tiene valor. Amén. Entonces podemos ver que el ejemplo que Dios nos está dando ahora es algo muy importante del principio apostólico. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios, vaya conmigo, para que veamos la ofrenda, cómo debe de ser. La ofrenda, cómo debe de ser. Como digo, ahora tiene que ser más del porcentaje que tenemos en mente. O sea, si usted quiere darle a Dios más, délo con confianza, porque lo que Dios quiere es obediencia, no el tamaño que dé. Pero ahora es, como le digo, un poco más extenso, pero muchas veces la gente está acostumbrada a que venimos de las creencias populares y venimos y solamente damos lo que nos sobra. Entonces creemos que con eso ya es suficiente, pero no, lo que Dios quiere es que lo hagamos de un corazón agradecido, pero que lo hagamos con toda nuestra sinceridad. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo número 9, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Mire, muy importante, anótelo por favor, que no se le olvide también esa porción. 2 de Corintios 9, 7. ¿Sí lo tiene o no? Amén. 2 de Corintios 9, versículo 7. Dice, pero mire, lea. Por eso digo, no se encuentra la palabra diezmo en ninguna de las cartas apostólicas. Entonces, pero no significa que no tenemos que darle a Dios. Ahora, hasta más del 10. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde ya no crees tú. Si apenas yo doy como el 3. Decía un pastor, dice, es como si usted gana, por ejemplo, un decir, lo estaba escuchando hace tiempo. Dice, si usted gana, por ejemplo, al año $10 millones al año, ¿cuánto le debería dar al Señor si es el 10? ¿Cuánto? ¿1? Porque primeramente ese dinero es de Dios y se lo está dando en sus manos para que usted lo administre. Usted lo que tiene que hacer es quedarse con el 90 y darle al Señor lo que le corresponde al Señor. ¿Dicen amén? Eso dice la palabra. Capítulo número 9 de 2 de Corintios, verso 7. Miren lo que dice. Cada uno de, como propuso, ¿cómo? Pero después dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? O sea, si usted ha propuesto darle al Señor lo que Dios le ha puesto en su corazón, délo. Es que si me puso que tenga 2 pennies. ¿Cómo lo ve ahí? Está bien, si eso le puso el Señor, pues también lo da. Dicen amén.
Nadie dice amén. Le digo que es un tema que la ofrenda debe de ser, ahí va, voluntaria. 4 puntos quiero que los anoten. La ofrenda que está en 2 de Corintios capítulo 9 verso 7 dice, debe de ser voluntaria. Ahí está, miren, como propuso en su corazón, con alegría, dice, no con tristeza ni por necesidad, o sea, con gratitud. Después, sin presión y sin manipulación, porque Dios ama a quién. Que nadie, aquí no decimos tiene que dar. Usted lo hace porque usted ama a Dios, amén. Yo lo hago porque yo amo a Dios. Los hermanos lo hacen porque aman a Dios, amén. Aquí no le ponemos a nadie que lo haga por obligación, sino que es una gratitud y es parte del agradecimiento, como los hombres de Dios tuvieron hacia Dios y le dieron a Él ese 10%, y ahora nosotros estamos llamados a no solamente el 10, sino hasta más, si Dios nos pone en el corazón. Quiero que anote estos 5 principios bíblicos para el creyente. Anótelos, por favor. Le voy a dar las porciones bíblicas también, que son muy importantes para nuestra vida, en este tema que se llama obediencia, gratitud y la confianza en Dios. Cuando tenemos confianza en Dios, hermanos, todo lo que, hermano, emprendamos y lo pongamos en las manos del Señor, como le digo, como buenos administradores, Dios va, hermano, a bendecir nuestra vida. Mire lo que dice en los 5 principios bíblicos que le voy a dar. Primero, todo lo que tenemos proviene de Dios, ¿sí o no? ¿Dicen amén? Solo 2. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Está en 1 de Corintios, vaya conmigo y búsquenlo. Va, 1 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Todo lo que tenemos proviene de Dios. No proviene de otro lado, sino proviene de Dios. Capítulo número 4, versículo 7 de 1 de Corintios. Mire lo que dice aquí. Porque, sí, 1 de Corintios 4, versículo 7. Porque, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tenemos nosotros, hermano, ha sido por la misericordia de Dios. Otro punto es principio bíblico para el creyente, para que lo anote también. Dar es un acto de adoración. ¿Cuánto lo creen? No es, como lo vuelvo a decir, es porque Dios no ocupa del dinero de nosotros, no lo ocupa, amén. Pero lo que Él ocupa es nuestro corazón para bendecirnos. Él es el Dios, el dueño del oro y la plata. Él lo único que quiere es ver tu obediencia y tu confianza para que Él te bendiga y nunca te falte el pan diario de cada día. Por eso, hermanos, cuando nosotros aprendemos a darle a Dios, Dios se encarga de nosotros. Dios, hermano, nos da fuerza, nos da esa salud para ir a trabajar y vamos a tener ahí, hermano, aseguraditos. Si nosotros le damos a Él como Él se lo merece, como le digo, como Dios ha puesto en nuestro corazón, Dios, hermano, se va a encargar de ponerte otra vez ese sueldito, ese salario que tú tienes, ahí va a estar constantemente. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a honrar a Dios. Pero cuando descuidamos esa parte, hermanos, ahora, usted ya, el enemigo siempre viene y mete esos dardos y uno dice, no, es que va a ser para el pastor y se lo van a gastar. Ese es el problema de los pastores, que si lo malgastan o lo mal usan, y yo le voy a dar cuentas a Dios. Por eso yo mejor prefiero estar haciendo la voluntad de Dios. Punto número 3, amén. Perdón, no le di la porción que de dar es un acto de adoración. Ya lo habíamos leído en Proverbios 3, versículo 9. Otra vez, si usted quiere anotarlo, o lo voy a leer yo ahora en la nueva traducción viviente para que usted vea cómo el Señor nos habla en esa porción. 3, versículo 9. Dice, honra al Señor con tus riquezas. Puede ser, como le digo, que usted lo honre con lo que Dios le ha dado a usted. Usted honrelo, dice, y con lo mejor de todo lo que produces, o sea, que tú le des al Señor tiempo, esfuerzo, nuestras ofrendas, lo que Dios nos ha dado, honremos al Señor. Amén.
Entonces eso es el tercer punto o el principio bíblico para el creyente. Es el segundo, perdón. Entonces, sí, es el segundo, perdón, es el segundo. El tercero es algo también muy importante, donde es un principio bíblico donde Dios mira el corazón antes que la cantidad. Amén. Porque una persona puede venir y decir, bueno, Señor, sí, yo vengo como esta viejecita, esta viudecita, pero lo hago por obediencia y sé que no me va a faltar nada. Y mire, hay tantos ejemplos de cómo honrar primero a Dios y obediencia a Dios. Acuérdense también de la historia de la vida de Sarepta de Sidón. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Cuántos se acuerdan? Cuando Elías, el profeta, llegó, mire, y le dijo, primero dame a mí. Y uno puede dicho, pero ¿por qué? Mi hijo y yo no vamos a morir, lo único que me queda. Pero es el plan de Dios, un plan perfecto para bendecirte y ver tu obediencia y traerte bendición grande. Amén. Pero muchas personas dicen, no, pues es que gané esto y gané lo otro, pero la cosa es que no lo administramos como Dios quiere, lo hacemos mal. Por eso, cuando nosotros, vuelvo a repetir, Dios nos bendice con nuestra entrada, acordémonos que 10 de ahí o hasta más, como le vuelvo a repetir, no es de nosotros ya. No diga, ay, pero es que no es tuyo. ¿O sí? ¿Ah? No. Porque si usted lo agarra, pues no es correcto. No es correcto, como hijos de Dios, pues. Y eso es para que Dios lo quiera aún más bendecir a usted y a mí. Entonces, Primera de Samuel, vamos, capítulo número 16. Primera de Samuel 16, 7, donde dice, Dios mira el corazón antes que la cantidad. O sea, antes de que si usted viene, hermano, y como dice 2 Corintios 9, 7, lo que Dios le puso a su corazón, délo, amén, gloria a Dios. Una ofrenda de bendición, Primera de Samuel 16. Y eso es, Dios mira el corazón antes que la cantidad. Verso 7, ¿ya lo tenemos? Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. O sea, quiere decir que uno puede decir, no, ese hermano que va a andar dando, esa hermana, no, pero son los que a veces son los que dan paz para Dios. Amén. Porque a veces juzgamos solamente por la cobertura del libro, como dicen por ahí. Pero Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Otro principio bíblico muy importante para el creyente es, en Hechos, ya lo leímos, pero vamos otra vez, a Hechos, para que lo anote, es la generosidad, refleja madurez espiritual. La generosidad refleja una madurez espiritual. Hechos 20:35, miren lo que dice la palabra del Señor. Hechos 20:35. ¿Ya lo tenemos? En todo os he enseñado, otra vez dice, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es que... O sea, cuando usted ve a alguien ahí, si usted le nace en el corazón a un hermano que usted, hermano, tenga, ahí le van algo, es mejor dar que recibir. ¿Sí o no? Amén. Uno aprende, porque el Señor también nos dio ese ejemplo. Él vino a dar, no a recibir. Él vino a dar, hermano, salvación a la gente. Él vino a dar, hermano, perdón de pecados a la gente. Él vino a darle, hermano, tanta libertad a la gente, porque es su esencia de Dios. Es generoso, Él da, y Él quiere que seamos como Él. A veces somos medio distintos. Somos también muy... Bueno, nosotros no. Entonces la generosidad refleja madurez, ¿qué? Espiritual. Amén.
¿Estamos aprendiendo, hermano? Amén. Eso es un tema, como le digo, controversial siempre, pero es importante escucharlo. Es bendición tener ese principio, tener ese estilo de vida para el Señor. Y ahorita vamos a mencionar algunos hombres del siglo XIX y del XX que fueron hombres que, pues, a veces usted y yo, a veces los hemos oído, bueno, ya ahora yo, porque es una estudiadita a estas personas, y fueron hombres que pusieron a Dios en primer lugar, que pusieron a Dios por agradecimiento por todo lo que les había dado, y le dieron mucho más de lo que estaba en sus mentes, le dieron como puso Dios en su corazón. Punto número 5, para ir avanzando: el creyente debe ser un buen administrador. ¿Cuánto lo creen? ¿Quién sabe qué es un administrador? Un administrador es el que Dios, o incluso en lo secular, en lo del mundo, cuando su patrón le dice: mira, ¿sabes qué? Tú encárgate de mis cosas y todo eso, y este hombre le administra bien. ¿Usted cree que el patrón no va a estar contento? ¿Sí o no? Pero si le roba, ¿qué va a pasar? Lo va a correr. Entonces necesitamos nosotros también ser buenos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y del tiempo también. De lo que Dios pone, hay que administrarlo bien. Porque en definidas cuentas, todo es de Él. Primera de Corintios, vamos, capítulo número 4, versículo número 2. Entonces el creyente debe ser un buen administrador. ¿Cuántos son creyentes aquí? Amén. Dice, ahora bien, se requiere. O sea, quiere decir que es necesario, se requiere, ¿no? Cuando dice una persona, por ejemplo, ¿qué necesito para trabajar aquí? Pues se requieren estos son los requisitos, se requiere. Entonces, a nosotros como creyentes se requiere, o el Señor requiere, mire lo que dice, que de los administradores, que somos nosotros ahora, dice que cada uno sea hallado ¿qué? ¿Sea hallado qué? Léelo. Bien. Fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Entonces son los 5 principios bíblicos de un creyente que tiene que tener, ya lo mencioné. Muy importante que lo sigamos, y sabemos que si somos hijos de Dios, como le digo, lo que es este momento donde uno le da a Dios, ya lo he dicho, no es de lo económico, sino es del corazón, es algo de agradecimiento a Dios. Yo conozco mucha gente en mi caminar con el Señor por mis más de 25 años, y gente que ha sido fiel a Dios. Nunca les ha faltado nada. Pero hay otra gente que no ha tenido ese tipo de vida o de manera de vivir para el Señor, y siempre han estado como endrogados y aquí por acá, y siempre tienen problemas, andan pidiéndole a la gente. Es tremendo. Pero los que son buenos administradores, los que administran lo que Dios les da y le dan a Dios primero, Dios se encarga. Y dicen amén. Amén. Eso es para ti, que así termina. Entonces el diezmo en la Biblia representa el reconocimiento de la soberanía de Dios, amén, sobre nuestras finanzas. Mientras, el diezmo representa, ya lo dije, el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras finanzas. Escuchen bien la diferencia. Mientras que las ofrendas, expresan gratitud y amor y generosidad. El creyente no debe de dar por presión ni por interés. Sí, le voy a dar a Dios para que me dé. No, momento, no lo dé entonces. Lo damos porque amamos a Dios. ¿Y qué decía Job? Aún si él me matare, esperaré en él. Amén. Dice. Entonces, el creyente no debe dar por presión
ni por interés material, sino, ahí la otra es, por obediencia, adoración y agradecimiento a su Dios. Amén. ¿Dicen amén? Amén. Quien reconoce que todo proviene del Señor, no da por obligación, sino por amor. El diezmo y las ofrendas no solamente son asuntos de dinero, son asuntos, ¿de dónde? Corazón. ¿Sí o no? Puede tener mucho dinero, el hermano, y gana mucho dinero, pero no le da nada a Dios. Es un asunto del corazón. ¿Lo tenemos claro? Pero hay gente que es humilde, tiene su trabajito humilde y trabaja y sabe bien que tiene a un Dios que le da todo y dice: aquí está para mi Señor. Un asunto del corazón. Cuando hermano, lo aplicamos a nuestra vida, no lo dudo, hermano, que vamos a querer ser como la iglesia de Macedonia, que le rogaban al apóstol San Pablo: vaya conmigo, 2 Corintios, capítulo 10. Perdón, es el capítulo 9, verso 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está, ¿me siguen? Está preparada desde el año pasado, mire, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Dice: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano de esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieron conmigo algunos macedonios y os hallaron desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primeros y fuesen primero vosotros, y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno de nosotros dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces podemos ver, hermano, cómo, hermano, Dios en su misericordia tiene control de cada uno de nosotros. Y por eso lo podemos ver como el apóstol San Pablo viene y también dice que es mejor que nosotros demos, hermano, de una manera con amor y con conciencia. Así de que, volviendo otra vez al capítulo número que leímos de 1 Corintios, para pasar al siguiente punto. Entonces, se requiere que seamos nosotros, hermano, cada uno de nosotros diligentes. Ahora, la verdadera pregunta es, aquí está la verdadera pregunta, no es cuánto damos a Dios, amén, sino cuánto de lo que Dios nos ha dado estamos dispuestos a administrar para su gloria. Romanos 11:36, solamente se lo leo para que lo anote por causa del tiempo. Dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Todas las cosas son de Él. ¿Quieren leerlo conmigo? Vaya conmigo, para que no crean que estoy diciendo. 11, capítulo 11 de Romanos, verso 36. Capítulo 11 de Romanos,
versículo 36. Quiero que lo lean, por favor. Romanos 11, versículo 36. ¿Ya lo tenemos? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para ir finalizando, algunos de los hombres, le digo que me puse a indagar, del siglo XIX y XX, que honraron a Dios con su diezmo y ofrendas. Había un señor que se llamaba Robert G. El apellido es un poquito difícil de pronunciar, pero se apellidaba Letourneau. Empresario cristiano, se lo voy a leer porque no me lo aprendí de memoria. Todo dice que llegó a donar la mayor parte de sus ingresos a la obra de Dios. Solía decir que él vivía con una pequeña parte y entregaba el resto al Señor. También se acuerdan que una vez les dije de William Colgate, de la pasta de dientes Colgate. El señor Colgate también donaba a las iglesias locales, a grupos que eran misioneros. Daba él, no se quedaba él, no daba él el 10 ya, él daba el 90% de sus ingresos. ¿La compañía Colgate existe todavía? El otro era también uno de los hombres también muy conocidos, ese sí lo conocen, John Rockefeller, que está en los edificios, un hombre de edificios de Nueva York. Aunque comenzó a diezmar desde joven en el siglo XIX, continuó esta práctica durante gran parte de su vida en el siglo XX, apoyando a iglesias cristianas y obras benéficas. Otro es George Mueller. Aunque vivió principalmente en el siglo XIX, es frecuentemente citado como ejemplo de mayordomía cristiana y apoyo económico a la obra de Dios. Y por último, el gran Billy Graham. ¿Cuántos saben han escuchado a Billy Graham? Enseñó la importancia de la generosidad cristiana y del sostenimiento de la obra de Dios mediante los diezmos y las ofrendas. Todo eso es parte de la obra de Dios. Termino con este pensamiento. Cuando el corazón pertenece a Dios, ¿su corazón le pertenece a Dios o no? ¿Sí o no? Seguro. Seguro. Digan amén. Deberían decir, cuando yo digo esas palabras, ustedes decir amén, claro que mi corazón pertenece a Dios. Muchas iglesias que yo veo cuando el pastor está predicando, la gente dice amén, amén, están como sale del fuego. Cuando el corazón pertenece a Dios, amén, las manos nunca se resisten a dar para su obra. Que cuando se ocupa algo, aquí está, hermano, a ver, como los de Macedonia, lloramos, Pablo, déjanos dar, hombre. Hoy en día, no todos hemos aprendido esta nueva práctica para el Señor. Pero que Dios nos ayude. Amén. Y necesitamos orar porque seguimos en las ofrendas. Preparemos nuestro corazón, así como dice la Biblia en 2 Corintios, lo que Dios puso en su corazón.